Cada una de estas es de uno de nosotros. Y vemos, porque lo vamos viendo en otros sitios, ¿no?, de que el proceso es vaciarnos y echarnos. Y nosotros no estamos dispuestos. Ahora hace falta un proceso creativo que diga, no, hombre, coño, yo no me quiero ir de aquí. Y como digo yo, ¿cuáles son los protocolos que podemos montar para nosotros? Yo no lo voy a decir porque no sé, ¿me entiendes? No somos propietarios, ahora mismo estamos como una asamblea de propietarios, porque legalmente tenemos los papeles de cada una de las parcelas que están todavía en nuestro poder y vivimos, ¿verdad? Ahora dices, ¿cómo es posible que nosotros nos defendamos? Nos defendamos, posiblemente no nos podemos defender hasta el cambio de la ciudad. La ciudad cambia, nosotros no nos podemos poner enfrente, ¿no?, y sacar las metralletas. No, se me ocurre, pero pensar que a lo mejor es el tema, ¿no?, de crear un grupo de combate, ¿no?, y ponernos cada uno en la esquina, ¿no? Pero pensarlo, ¿por qué? O sea, primera opción, crearlo de combate en la esquina, no pasará. No hay cojones, ¿verdad? Quien venga, aliado. Otra situación es más normal. Vamos a organizar un colectivo, vamos a ver qué protocolo podemos montar, ¿verdad? Ojo, un protocolo es una cosa creativa, porque no está montado, tenemos que inventarla. Todo lo que se inventa, debe ser creativo. Digo eso porque si tú has estudiado diseño, el diseño da igual que